Buenas y bienvenidos aquí una noche más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos a hacer el tema número 70 de los 71 temas para la preparación del temario de las oposiciones de secundaria en la especialidad de tecnología. Bueno, para los que lo sepáis, aquí se han estado haciendo los otros 69 temas. Si este es vuestro primer vídeo, bienvenidos. Si no, bueno, ya sabéis, venís de la lista de reproducción seguramente. Y hoy vamos a hacer el tema de control programado, tipos, elementos y características. Así que bueno, nada, vamos a ir saludando a la gente que tenemos por aquí. Tenemos a Aranzazu, tenemos a Víctor Carrera, tenemos a Frey Gruber. Creo que no me dejó nadie más. Bueno, antes nos ha venido el no sé cómo llamarme, ayuda y MTRRRRRRRR. Así que bueno, bienvenidos a todos. Ya se irá incorporando el resto de la gente, ¿de acuerdo? Conforme vaya pasando el rato. Y bueno, recordad que esto siempre se puede ver a través de YouTube, ¿de acuerdo? Y estamos básicamente aquí, más o menos, hemos estado cada noche. Ah, bueno, y mira, también está Roley32. Y nada, hemos estado cada noche de lunes a jueves a partir de las 10:30. Es verdad que ahora es posible que cambie un poquito el horario, acabamos de reajustarlo. Pero bueno, espero que los que hayáis ido viendo el resto de temas os hayáis estado aprendiendo, empapando con el nuevo temario. Y bueno, como ya he dicho antes, hoy vamos a hacer control programado, tipos, elementos y características. Así que vamos a ello. Bueno, aquí lo tenemos. He saludado a Roley32. Lo he saludado. No me digáis eso. Muy bien. Tenemos control programado, concepto y tipos, forma de implementar un sistema de control, lógica cableada, sistemas programables, ¿de acuerdo? Luego tenemos la realimentación de los sistemas de control. Recordad que habíamos hablado de los sistemas de anillo cerrado, anillo abierto, ¿de acuerdo? Dice sistemas de control en lazo abierto y sistemas de control en lazo cerrado. Después, elementos y características, pues el ordenador como elemento de control, sistemas distribuidos, tarjetas de interfaz hombre-máquina. Hablaremos del software, conceptos, características, también lo que es el software libre. Software, conceptos y características de los lenguajes de programación, programación orientada a eventos, programación de flujos de datos, LabVIEW. Aplicaciones para el cálculo numérico como es MATLAB. Esto es este programa. Y software libre. Después hablaremos de los sistemas sensoriales aplicados a la robótica, robótica antropomórfica, sistemas sensoriales en robótica y sensores para robot. Hay muchísimos temas, pero es un temario corto, así que estos temas yo entiendo que van a caer bastante rápido. Es verdad que algunos temas son un poquito más largos, pero por lo demás bien, por lo demás yo creo que bien, ¿vale? Dice, el diccionario de la Real Academia Española define el término robot como máquina o ingenio electrónico programable capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo para las personas. Dice, en cuanto al concepto autómata, se emplea como primera acepción instrumento o aparato que encierra dentro de sí el mecanismo que le imprime determinados movimientos, así que un robot sería un tipo de autómata. Vale, dice, en contra de la visión humanoide asociada tradicionalmente a estas máquinas, hoy en día es usual emplear brazos articulados en la industria. Es decir, si os pegáis un paseo por cualquier fábrica de coches, veréis brazos que cogen elementos y los colocan sobre otros, o brazos que se alargan y hacen uniones en puntos de soldadura, o brazos que hacen pintadas, o elementos que cogen otras piezas, las giran y demás, ¿de acuerdo? O sea que robot es algo que hoy en día se usa y se usa mucho y eran operativas que antes teníamos que hacer las personas y ahora ya no. Dice, vehículos controlados por control remoto, incluso autónomos, como los casos de los Teslas. Estamos rodeados en definitiva por máquinas programables que interactúan con el entorno. Y además que aprenden del entorno, que eso está un poquito más avanzado que el temario, pero bueno. Dice, en este tema se introducen conceptos básicos de sistemas programables, entre los cuales se incluyen los robots, también denominados autómatas. Se comentan algunos lenguajes usados en el control de sistemas programables y por último, se enumeran los principales dispositivos o sistemas sensoriales que permiten a las máquinas interactuar con el entorno. ¿Vale? Así que vamos a ello. ¿Cómo que si no lo hace? ¿No hago qué? Chicos,
creo que me están diciendo que me he dejado de hacer algo y no sé el qué. Así que decídmelo. Bueno, va. Vale, vamos a ir a control programado, conceptos y tipos. Vale, haré el final del baile. Formas de implementar un sistema de control. Lógica cableada. ¿De acuerdo? Y dice, se emplea este término para referirse a una forma de realizar sistemas de control interconectados entre sí distintos elementos que lo integran, que por lo general responden a características eléctricas o electrónicas. El funcionamiento del sistema está establecido por los elementos que lo componen y por la forma de conectarlos. Los elementos básicos que se incluyen en un sistema de control son los elementos de entrada-salida, esto ya lo vimos, los elementos de control, esto ya lo vimos, y los actuadores, que es el tema anterior, que esto también lo vimos. Dice, en el contexto de sistemas de control realizados con lógica cableada, las entradas pueden referirse a botones que accionan un pulsador, ¿de acuerdo? Interruptor o conmutador, final de carrera, barreras ópticas, presostatos. Recordad que todo esto lo hemos hecho en temas anteriores. En general, una entrada está asociada a un dispositivo que se modela como un interruptor eléctrico. Dice, las salidas suelen ser luminosas, en forma de pilotos, ya sean bombillas, LED similares, o indicadores alfanuméricos, resortes electromagnéticos, válvulas neumáticas, etcétera, ¿vale? Casi todo lo que se os ocurra. Como elementos de control, se emplean principalmente relés y contactores, aunque no se excluye el uso de circuitos lógicos. Dice, estos elementos de control realizan funciones básicas de codificación, temporizador, contactores, etc. Dice, los actuadores son los dispositivos que realizan una acción para la cual se ha diseñado el sistema de control. Dice, entiéndase, motores eléctricos, brazo hidráulico, accionamiento mecánico, etc. Dice, por supuesto, se han descrito elementos comunes y típicos que no excluyen la posibilidad de que haya pues, más componentes diferenciados. Dice, del mismo modo que el sistema de control no tiene por qué contar con todos los elementos descritos. Hay sistemas de control que a lo mejor no tienen un actuador. No tiene por qué. Dice, asimismo, se puede diseñar un sistema de control cuyo objetivo sea accionar un contactor, por ejemplo, bajo unas determinadas circunstancias. Por lo que el citado contactor, en vez de elemento de control, sería un actuador. Es decir, fijaos que cambia el orden y sentido de los elementos. ¿Vale? Ya nos vamos directamente a los sistemas programables. Aquí vamos a intentar entender qué es un programa y cómo funcionaría un programa. ¿Vale? Dice, se emplea este término para referirse a determinados diseños que permiten utilizar el mismo circuito para muchas funciones distintas. ¿De acuerdo? Este sería el caso. Dice, se puede considerar sinónimo de los términos lógica programada o también sistemas programados. Dice, los sistemas programados se caracterizan por utilizar unidades electrónicas para el tratamiento de datos. El funcionamiento de este tipo de equipos no está definido por un esquema, como en el caso de la lógica cableada, sino por un programa. ¿Vale? Es decir, aquí ya no podemos ir al esquema eléctrico y decir, vale, funciona así. No, aquí tengo un programa que me está determinando en qué posición están los ceros y los unos que me guardan el programa en sí, pero yo tengo dos máquinas iguales y no tienen por qué estar programadas iguales. Sin embargo, si estoy hablando de lógica cableada, si yo veo dos máquinas que son iguales, cableadas iguales, funcionan igual. Punto, ¿vale? O secuencia de órdenes que normalmente se cargan en la memoria de la unidad de tratamiento. Muy bien, dicen los sistemas programables, en lugar de hablar de elementos de entrada-salida, es más usual hablar de puertos de entrada-salida, ¿vale? Puertos de entrada-salida. Dice, se puede considerar un puerto como un conjunto de líneas físicas asociadas a una sola correspondiente señal eléctrica que puede ser bien de entrada o de salida. ¿Vale? Es decir, yo tengo un puerto de entrada o yo tengo un puerto de salida o yo tengo un puerto que puede hacer de entrada y de salida. Esto ya dependerá, ¿vale? Puede ser de entrada de salida o de entrada a salida. Dice, normalmente la unidad de control del sistema programable asigna una dirección lógica a cada puerto y la información eléctrica de las líneas que lo conforman se relaciona a valores numéricos que interpreta el sistema. Es decir, yo le digo, vale, la 8 es por donde me tienes que sacar si hay un 1 en tal entrada. ¿Vale? Pues tienes que sacar esa señal por ahí. Entonces yo le digo por dónde. Aquí vamos a ver una especie de inicio de PLC. ¿De acuerdo? Dice, a la entrada, una entrada es una señal eléctrica o acción que se aplica a un sistema. Y en base a su valor se realiza una acción u otra. Es decir, no tiene por qué ser 1 o 0, puede ser un rango. Pero bueno, una salida es una señal proporcionada por el sistema como consecuencia de las acciones realizadas. ¿Vale? Por ejemplo, yo muevo el ratón y el ratón se mueve por pantalla, por ejemplo. Es decir, yo tengo una entrada que sería el sensor
óptico del ratón y tengo una salida que es la imagen que se reproduce en pantalla, que cambiará según si yo muevo el ratón o no muevo el ratón. Por ejemplo, dice, a modo de ejemplo, suponiendo un teclado de un ordenador, pues mira, el teclado serían las entradas, serían botones que yo pulso, es un 0,1, ¿vale? Estoy pulsando el botón o no lo estoy pulsando, ¿vale? Y entonces las teclas serían entrada, dice. Y la salida del mismo corresponde a las señales eléctricas que se generan en el cable. Dice, esas mismas señales eléctricas en cambio se consideran entradas para el cable USB que tengo conectado en el ordenador. ¿De acuerdo? Y obviamente ese cable pues llegará a la CPU, ¿vale? Y en la CPU se procesarán los datos con los programas que tengo ejecutados y demás, y me enviará los resultados a pantalla y a memoria y guardará y demás. ¿Vale? Así que, bueno, un sistema programable por lo general corresponde a un diagrama de bloques básicos que se muestra. Yo tengo las entradas, tengo las salidas, tengo un módulo entradas-salidas, eso es importante. Tengo una unidad de control, que es la que está trabajando y procesando esas señales. Tengo una memoria y todo esto está siendo afectado por el programa, que es el que determina cómo se hacen las cosas. Vale, dice, en función del programa, la unidad de control procesa la información de entrada, controla la información transferida desde la memoria y actúa sobre las salidas. ¿Vale? Por regla general, hay una etapa de entrada-salida. Dice, se suele... Tengo, tú no tienes nada. Dice, se suele emplear la expresión entrada-salida, input-output, iniciales de los términos ingleses input-output, ¿vale? La mencionada etapa integra los puertos y circuitos interfaces que accionan los niveles eléctricos de los dispositivos externos con las señales eléctricas que emplea internamente el sistema programable, ¿vale? Dice, los dispositivos externos a la unidad de control también se suelen denominar periféricos, ¿vale? Por ejemplo, el ratón es un periférico porque está fuera de la unidad de control, ¿vale? Dice, tanto si son de entrada como de salida. Un periférico, por ejemplo, puede ser la pantalla, que es un sistema esencialmente de salida, o puede ser el ratón, que es un sistema esencialmente de entrada, o puede ser el teclado, que es un sistema también esencialmente de entrada, ¿vale? O los altavoces, que serían de salida. Dice, en este diagrama genérico, representado el programa entendido como un conjunto de órdenes e instrucciones, dependiendo del sistema programable de que se trate, puede ser un software guardado en memoria, un conjunto de datos que se introducen a través de una cinta magnética, una tarjeta perforada e incluso una secuencia de caracteres que se introducen desde el teclado alfanumérico. Sí. Vale, vamos a ver cómo se realimentan los sistemas de control, ¿vale? Primero de todo, sistema enlazo abierto. Un sistema enlazo abierto es: mi entrada no está para nada determinada por mi salida, ¿de acuerdo? Yo tengo una entrada, tengo una unidad de control y tengo una salida. Y recordad, para cada entrada tengo una salida. No tengo varias salidas para cada entrada. Una entrada, una salida. Causa, efecto. ¿Vale? Y no hay recirculación de datos. A la entrada le importa bien poco cómo está la salida. Pulso el botón, hace algo, ya está. No, me da igual dónde estaba, qué estaba haciendo. No, pulso el botón, pum, hace algo. Bueno, hay sitios donde se siguen usando tarjetas perforadas, ojo, ¿eh? Dice, en aquel sistema en el que solo se actúa el proceso sobre la señal de entrada y como resultado una señal de salida independiente a la señal de entrada, pero basada en la primera. Esto significa que no se mide la salida ni se realimenta para compararla con las entradas. Un ejemplo simple y sencillo del sistema de control que responde al diagrama de bloques de la figura es el de una cisterna, ¿vale? Dice, el flotador indica el nivel de agua como entrada del sistema de control, la salida está conformada por la válvula que cierra el dispositivo. Ya está. En la edad de piedra, dice. Bueno, vale. Son sistemas útiles. Dice, los sistemas de control enlace abierto presentan las siguientes características. Dice, son sencillos y de fácil concepto. No está asegurada la estabilidad frente a la perturbación. Es decir, si le meto una perturbación, eso se puede ir al carajo y no tiene por qué nada regularlo. De la salida no se compara con la entrada. Por eso es de enlace abierto. De la precisión depende de la calibración y ajustes previos del sistema, no de la calibración posterior. Y después tengo los sistemas de lazo cerrado, que también los vimos en temas anteriores. ¿Vale? En el sistema de lazo cerrado, yo tengo una entrada que va a un comparador, que se irá al control, al actuador
y del actuador habrá una parte de la señal que se irá a un sistema de muestra que me volverá hasta la entrada. ¿De acuerdo? Dice en la figura anterior pues se muestra un diagrama típico control de lazo cerrado que se caracteriza porque el elemento de control procesa el resultado de comparar con la entrada una muestra de la salida, ¿de acuerdo? Pillo la salida, pillo una muestra de esa salida y la envío al comparador inicial. Y entonces, según como esté la salida, yo haré o no haré. Obviamente recordad que el objetivo era siempre llevar la entrada a 0, ¿de acuerdo? Es decir, llevar lo que llegase a control a 0, buscar la estabilidad que esto menos esto fuera 0, perdón. En la comparación de los sistemas de lazo abierto, este tipo de controles son más complejos y suelen tener en cuenta mayor número de parámetros. Ofrecen la gran ventaja de que los sistemas son más estables frente a perturbaciones y variaciones internas de parámetros, amén de conseguir un control más preciso. Dice, un ejemplo simple de realimentación puede ser un termostato que se coloca a la tostadora de pan, ¿vale? Entonces, según la temperatura, pues saltará o no saltará. Vale, dice, este ejemplo responde al sistema de lógica cableada. Un ejemplo similar de control de temperatura, pero implementado con un sistema programado, sería pues ¿no? Pues yo tengo un horno eléctrico, que tengo un termómetro, y entonces aquí me llegaría el termómetro a un sistema de entrada, que se va a un sistema de control, que tiene un programa, y ese me generará, pues si tengo que seguir calentando o no calentando el horno, ¿vale? Este sería el que me daría los datos de qué tengo que hacer. Dice, el interfaz de entrada, que se muestra en la figura agrupada por una serie de circuitos de acondicionan la señal, pues un amplificador procedente del termómetro que actúa como sensor, ¿vale? Termómetro, sensor. Y la convierten en señales eléctricas, ¿vale? Conversión analógico-digital, que puedan ser interpretadas por el sistema de control. Claro, el sistema de control tiene que entender qué leches le está diciendo. No, son 180 grados. Vale, ¿qué hago con eso? ¿Qué quieres decirme? No, son 4,6 voltios, que en comparación con tu entrada, que debería ser 3,2, pues está muy alto y deberías apagar básicamente deberías apagar ahora mismo la resistencia. O no, son 4,6 voltios y sin embargo a la entrada la ruleta, el potenciómetro lo tienes a 8 voltios, sigue calentando, todavía te falta, ¿vale? Entonces sería un sistema de lazo cerrado. Dice, o conjunto de circuitos que amplifican las señales eléctricas correspondientes a datos de salida para poder actuar sobre los elementos de control del sistema de calefactor del horno eléctrico. Evidentemente, este sistema es más complejo que el ejemplo simple anterior basado en un dispositivo termostato. Sin embargo, hay que pensar que para determinados procesos con un sistema simple cableado, pues no se puede conseguir un control en el que se exijan pues unas variaciones mínimas entre el valor real y el valor de la temperatura que se desea mantener en el horno. Por ejemplo, este tipo de sistemas programables permite realizar funciones impensables, con un sistema cableado, tales como realizar un calentamiento o enfriamiento progresivo, es decir, puedo generar rampas positivas negativas, puedo hacer una serie de cosas que con el sistema cableado es muy difícil, o prácticamente imposible. No me gusta llamarlo impensables, son muy complicadas, pero se pueden hacer, todo se puede hacer. Por otro lado, aumentando el número de sensores es posible también aumentar la posibilidad de control. Cuantos más sensores, pues mejor. ¿Vale? Bueno, me voy a los elementos y características de estos sistemas de control programables. Dice, el ordenador como elemento de control, ¿vale? Dice, en base a los diagramas de bloques mostrados en figuras anteriores, habría que plantear las siguientes cuestiones para poder determinar si un ordenador PC puede usarse como elemento de control. La respuesta es sí. Si tenéis dudas, la respuesta es sí. Un ordenador es un sistema de control bastante complejo. Dice, ¿se le pueden conectar sensores? Sí, se le pueden conectar sensores. El ratón es un sensor, el teclado es un sensor. Le podéis poner módulos que permiten conectar sensores. Os podéis conectar a internet, básicamente. ¿Se pueden conectar actuadores? Sí, se pueden conectar actuadores. También se puede. ¿Y se puede programar? Pues sí, se puede. De las dos primeras preguntas se pueden contestar de forma afirmativa, por cuanto los ordenadores disponen de puertos de entrada-salida para comunicarse con sus periféricos, tales como un puerto paralelo, puerto serie, USB, joystick, entradas, salidas, bla, bla, bla. Vale, muy bien, Víctor, que aproveche. Dice, todos estos puertos son susceptibles de ser empleados usando los circuitos de interfaces adecuados.
bien para captar señales de sensores o bien para actuar en elementos de salida y mostrar resultados. ¿Vale? Por supuesto, el ordenador admite la probabilidad de programación, así que cumple las tres condiciones. Si bien hay que hacer la salvedad de que para emplearlo como elemento de control es común emplear lenguajes de programación que permitan leer entradas y modificar salidas. El apartado siguiente pues está dedicado a esto. Dice, existen numerosas combinaciones y posibilidades de configuración de un sistema informático como elemento de control, que se basan principalmente en la forma de conectar los elementos periféricos para adquisición de datos. ¿Vale? Es decir, la respuesta es sí. Mi ordenador puede servirme para controlar cualquier sistema. Además, son muy complejos, como ya vimos cómo estaban hechos las obleas de transistores, es decir, son bastante complejos, ¿vale? Primero de todo, tenemos lo que se llama un sistema distribuido. Esto es un sistema distribuido. Básicamente, de cada conjunto de pack de PLCs o sensores, me llegará un conjunto de señales que llegará directamente al ordenador. En la figura se muestra un ejemplo de un sistema distribuido, basado en un modelo de control que se comunican entre sí utilizando un bus serie, como el RS485, ¿vale? Es un bus serie de tipo industrial. En el mar usamos dame un segundo. El NMA 2000. El NMA 2000 es el actual que se usa en los buques y creo que todavía le queda algún año más por delante, pero es posible que algún año pues ese bus es un bus bastante bueno, es bastante bueno. Además, cada punto se convierte en un nodo, está muy bien, está muy bien. Dice, bueno, estos módulos incluyen circuitería necesaria para leer datos de múltiples sensores distintos y también disponen de circuitos de actuación con los que activar motores, contactores, válvulas neumáticas, etc. Con el ejemplo se muestran módulos ICP-Con de la serie i7000, que ya deben ser un poquito viejos, comercializados por la empresa multinacional ICP-DAS. Bienvenido, siéntate aquí en primera fila. Dice, aún existen más empresas que suministran productos similares, ¿no? Y bueno, la filosofía de un sistema distribuido radica en establecer un medio de comunicación denominado bus, para abreviar, ¿vale? Que permita al sistema de control, normalmente un ordenador, recibir información de los circuitos accionadores de señal que leen la información que proporcionan los sensores y a su vez transmitir órdenes a los elementos actuadores. Dice, esta filosofía nace como respuesta a una serie de necesidades que surgen en determinados entornos industriales, en los que los sensores y elementos de activación están separados. El bus de comunicación es menos sensible a interferencias electromagnéticas que la conexión eléctrica que habría que emplear entre el sensor y el sistema de control. Por otro lado, los elementos de potencia se colocan cerca del dispositivo a controlar, porque el bus de control se transmiten señales más débiles, por lo tanto se pueden emplear cables más finos, menos dinero en este sistema de control y los citados elementos de potencia. Es decir, aquí hay que administrar cómo lo vamos a ir haciendo. Dice, la comunicación entre el ordenador o sistema informático y los módulos de control pues ya se realizará a través de los comandos preestablecidos. Es necesario, por tanto, que el lenguaje de programación empleado disponga de funciones que faciliten el envío y recepción de comandos. Es decir, porque si no, no se van a entender. Dice, tradicionalmente se ha empleado algún bus serie de los ordenadores para este fin. Aunque últimamente pues lo que se está usando es redes Ethernet, ¿vale? Es decir, con una red Ethernet pues yo me puedo conectar a los diversos elementos y bueno, pues más o menos casi en todas pues nos vienen los drivers. Así que bueno, hoy en día USBs, Ethernet, ¿vale? Sistemas de conexión para poder conectar los elementos de sistemas distribuidos con mis ordenadores. Vale, vamos a ver las tarjetas de interfaz. Dice, en laboratorios es común requerir aplicaciones en las que se requiere una alta velocidad de respuesta, manejar un mayor número de parámetros o disponer, en definitiva, de un mayor grado de prestaciones. Se emplean tarjetas de interfaz que se conectan en el interior del ordenador directamente, al bus del mismo, ¿vale? Al bus PCI. Yo me conecto directamente al PCI, no le meto ningún filtro por en medio. Aunque también se está imponiendo últimamente el empleo de sistemas externos conectados por USB. Pensad que con el USB 5.0 tenemos, creo que era 1 GB de datos por segundo. Es una burrada. Es una burrada. Hoy en día los datos que podemos absorber por internet o por USB básicamente hacen encoger a todas estas tecnologías pasadas. La programación de estos sistemas resulta más complicada que en sistemas distribuidos, por lo cuanto hay que ejecutar instrucciones sobre registros internos del ordenador
Y aunque existen lenguajes de programación que disponen de este tipo de instrucciones, no todos los sistemas operativos lo permiten, o sea que hay que ajustar el sistema operativo al elemento que vamos a usar y demás. Y así pues resulta imperativo que el fabricante de estas tarjetas e interfaces proporcione además un conjunto de programas y librerías, ¿vale? Para poder trabajar con estas tarjetas, porque si no, si solo tienes la tarjeta, es muy posible que no puedas ni acceder a esos datos. Se recuerda que el término anglosajón hardware, y que recientemente ha sido admitido por la Real Academia Española como voz inglesa, se refiere al conjunto de componentes que integran la parte material de un sistema informático. Dice el término en inglés driver, se puede traducir al español como controlador, ¿vale? Y se refiere al programa o conjunto de programas que permite a un ordenador comunicarse e interactuar con un dispositivo físico concreto, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver un poquito también lo que se llama la interfaz hombre-máquina, ¿de acuerdo? Suele recibir este nombre genérico el conjunto de dispositivos y periféricos que sirven para que el ser humano se interrelacione con un sistema informático. El teclado, el monitor, el ratón, no sé, los altavoces, incluso una interfaz hombre-máquina. Es decir, nos permiten tanto comunicarnos con la máquina como recibir información de la máquina, lo cual pues es muy útil, la verdad. Ya no son cajas cerradas, son cajas que nos dan información. Vale, dice, el concepto interfaz hombre-máquina se está imponiendo últimamente sobre el interfaz de usuario, debido a que están apareciendo aplicaciones en las que el ser humano es el objeto del control en sí. De este modo están apareciendo nuevos periféricos que detectan el pulso, la actividad cerebral, el movimiento de los párpados o la dirección de la mirada, por ejemplo. Es decir, realmente interfaz hombre-máquina es, por ejemplo, no sé si os acordáis de esta época que salía el Kinect y este tipo de aparatos, que tú te ponías delante de ellos y leían tu posición en el espacio. Entonces veían dónde estaba tu brazo, tus dedos, tu mano, tu cara. Y entonces tú eras parte de esa interfaz hombre-máquina. Son numerosos los campos de aplicación que se abren con estos nuevos dispositivos que cubren necesidades básicas de acceso a sistemas informáticos de personas con algún tipo de deficiencia. Por ejemplo, hay personas que simplemente mirando la máquina pueden ir accediendo a la máquina y trabajar con ella, lo cual está muy bien, está muy muy bien. Vale, dice, bueno, software, conceptos y características de software libre. Vale, vamos a ir al software. Un sistema de control programado requiere un conjunto de órdenes o instrucciones a realizar, que se suele denominar programa. Dice, esta afirmación es válida para todo tipo de sistemas, ya estén implementados con ordenadores, procesadores, microcontroladores o cualquier otro dispositivo programable. ¿Vale? Dice, dependiendo del sistema empleado y su complejidad, el conjunto de instrucciones o programa también será más o menos complejo y fiable. Dice la palabra software, que básicamente sería el de programa, se refiere al conjunto de programas, órdenes, reglas que permiten ejecutar ciertas tareas en un sistema informático. Y así pues, al hablar del software de una máquina o equipo, además de referirse al conjunto de programas que se están ejecutando, también se está haciendo mención al conjunto de procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones del sistema. A lo largo de este tema se emplean los siguientes términos, que si bien pueden parecer sinónimas entre sí, aquí se le aplican los siguientes matices. Dice, programa es un conjunto de órdenes, ¿vale? Normalmente está asociado a un fichero ejecutable, ¿vale? O uno o varios. La aplicación es el conjunto de uno o varios programas, más los ficheros de datos y otros ficheros adicionales, ayudas, herramientas, claves, etc. Dice, existen múltiples clasificaciones de software, sin embargo, para el desarrollo de este tema, se va a seguir la clasificación según pues, tres grandes bloques que nos dicen ahora. Tenemos el software de sistema, ¿vale? Que es el conjunto de programas y aplicaciones relacionados con el control del sistema informático. Está el sistema operativo, los programas de diagnóstico, los controladores drivers de periféricos y bueno, todo lo que me ayuda a mantener mi ordenador en marcha y mis programas ejecutando. El objetivo es desvincular al usuario y al programador de los detalles del sistema informático en particular que se use. Luego tenemos el software de programación, dicen, el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos. Los lenguajes de programación son un ejemplo. Y después tenemos el software de la aplicación, dice, es lo que utiliza el usuario para llevar a cabo tareas específicas. Dice, en este campo entrarían las aplicaciones desarrolladas con el software de programación,
pero también se incluyen aplicaciones ofimáticas, juegos, conexiones de internet, etc. En los siguientes apartados se centran en el software de programación. Dice, se ha considerado más descriptivo comentar las características principales de las diferentes técnicas de programación empleando productos reales de uso común. Vale, dice, conceptos y características de los lenguajes de programación. Vamos a ver un poquito qué sería la programación, ¿de acuerdo? Vamos a verlo por encima un poquito, pero es curioso, ¿eh? Temas de tecnología, el último tema, programación. Bueno, dice programación orientada a eventos. Dice, la programación orientada a eventos es un paradigma de programación en el que tanto la estructura como la ejecución de los programas van determinados por los sucesos que ocurran en el sistema, definidos en el usuario que ellos mismos provoquen, en contra de la programación secuencial o estructurada y también la programación por objetos, que aquí no sé si aparecerá. Dice, aunque la programación secuencial puede haber intervención de un agente externo al programa, estas intervenciones ocurrirán cuando el programador lo haya determinado. Es decir, oye, ahora accede a pantalla, escribe tu nombre y dame la entrada de datos del usuario. Y entonces recibes el nombre. Y este nombre lo guardas en el archivo fulanito posición menganito. ¿Vale? Ya está, eso sería una programación secuencial. Muy bien, dice, el creador de un programa dirigido a eventos debe definir los eventos que manejarán su programa y las acciones que se realizarán al producirse cada uno de ellos. Dice, lo que se conoce como el administrador de eventos. Dice, los eventos soportados estarán determinados por el lenguaje de programación utilizado, por el sistema operativo e incluso por eventos creados por el mismo programador. Dice, los entornos de programación orientada a eventos integran, además, herramientas y utilidades que permiten definir una interfaz gráfica de usuario, que dependiendo de la aplicación puede recibir nombres diferentes. Es normal usar las siglas GUI correspondientes a Graphical User Interface para referirse a un entorno gráfico en el que el diseñador coloca pues, los botones y elementos sobre los que clicaré, pues como cualquier programa de ventana. Visual Basic es un ejemplo de lenguaje de programación orientada a eventos, que combina diseño gráfico de interfaz de usuario con un lenguaje de alto nivel que permite codificar los eventos. Sin embargo, en aplicaciones de control es más común emplear programas LabWindows, CVI, suministrando por la corporación National Instruments para el desarrollo de instrumentación virtual. Se conoce como instrumentación virtual la idea de sustituir y ampliar elementos hardware por elementos software. Este concepto ha sido ampliamente divulgado por empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de sistemas de adquisición de datos, principalmente las corporaciones estadounidenses Agilent, antigua HP, y National Instruments. Dice, estas empresas han desarrollado programas y periféricos destinados a convertir el ordenador personal en instrumento de medida. ¿Vale? Bueno, tenemos el Lab Windows. Es un entorno de desarrollo integrado para programas de lenguaje en C, dice, suministrado por la National Instruments, que se basa fundamentalmente en un entorno interactivo para el desarrollo de programas y una librería de funciones para crear aplicaciones de adquisición de datos y control de instrumentos. Muy sencillito. Dice, para utilizar este entorno, el programador no solo necesita ser un experto conocedor de técnicas avanzadas de programación, ni de los detalles internos del sistema. Bueno, no necesita. Ni de los sistemas internos del Windows. De la figura, a modo de ejemplo, muestra un panel desarrollado con una interfaz gráfica de usuario e incluye un botón conmutador de inicio, etc. Es decir, básicamente pues se pone todo bastante sencillito para que el usuario pues pueda montarse su programita pues, de adquisición de datos de temperatura según el tiempo, por ejemplo. Está claro que se puede pretender desarrollar una aplicación que permita realizar un control de temperatura. Dice, por supuesto, se cuenta con que debe existir un sensor de temperatura que se conecta al ordenador con algún tipo de interfaz, así como algún tipo de actuador. Siguiendo el ejemplo, puede suponer que el ordenador se comunica mediante comandos RS-232 con los citados interfaces. Dice muy bien. Dice, diseñar el papel de la figura anterior es fácil, puesto que el editor Lab Windows pues, proporciona gran cantidad de objetos con formas varias entre las que elegir. Básicamente se simplifica mucho. Como ya se ha indicado, no es necesario tener grandes conocimientos para trabajar con la herramienta.
pues incluye bastantes utilidades de ayuda, como por ejemplo la generación automática del cuerpo principal del programa. Es decir, yo no tengo que hacer el cuerpo, me lo hace la máquina conforme lo que yo voy poniendo, lo cual está muy bien. Un ejemplo de ello que se muestra a continuación pues sería lo que ha hecho ya la máquina por sí. Una vez generado el cuerpo del programa, el usuario de la aplicación solo tiene que terminar de introducir el código del programa escrito en C++. Dice, este tema no pretende ser un tratado de aprender a programar, así que el ejemplo se deja en este punto. Si se procede a comentar que los eventos que van a decidir el flujo del programa, ya sea este ejemplo concreto, son el temporizador, el botón conmutador inicio paro y un botón de salir. Esos son los eventos, ¿vale? Cuando yo pulso iniciar es el evento de empezar, ¿vale? Es decir, y eso puede ocurrir en cualquier momento, por eso es un evento. Vale, dice, en la programación dirigida por eventos, al comenzar la ejecución del programa, se inicializan variables y parámetros, se incluye un código inicial si procede y a continuación el programa quedará a la espera de que se produzca algún evento. ¿Vale? Es decir, está esperando a que pase un evento. Cuando lo detecta, ¡ey! Cambio la situación, ¿vale? Es el típico while i es igual a 0, ¿sabes? Dice, la clave de la potencia del App Windows está en sus librerías, ¿vale? Que es lo que me proporciona todas las funciones que después puedo usar. De las librerías para adquisición de datos y el manejo de instrumentos, pues Instrument Library, otra librería para control de instrumentación conectada, Data Acquisition, pues cómo adquirir los datos y demás, la librería de la conexión RS232, después un sistema de análisis de datos, de análisis avanzado de estos datos, procesamiento de señal, cálculo de probabilidades, etcétera, ¿no? Un poquito todo lo que tiene que tener. Librería para presentación de los datos, librería de utilidades, librería de redes, pues para poder trabajar desde redes con un sistema TCP, con un sistema DDE, ¿de acuerdo? Para poderme mandar estos datos a otro ordenador o lo que sea, ¿vale? Dice una librería completa de ANSI C, también pues para poder trabajar en C. A modo de resumen, pues nada, la siguiente figura muestra la estructura básica de un programa en Lab Window, ¿vale? Pues tiene que tener una interfaz de usuario y un programa de control. Y después tiene que poder analizar los datos. Entonces tengo interfaz de usuario, adquisición de datos y análisis de datos. Y todo esto me va al sistema de adquisición de datos. Muy bien. Ay, esto no me voy a meter mucho en el sistema de LabVIEW porque hoy en día está un poquito desactualizado, ¿de acuerdo? Lo dejo aquí en pantalla un momento. Pero bueno, básicamente LabVIEW sería otro sistema, es una herramienta más para gráfica, para pruebas, control y diseño mediante programación, ¿de acuerdo? Sería una aplicación que se puede usar para probar instrumentos y demás, ¿vale? En este caso sí, veríamos un poquito el ejemplo de programación, ¿de acuerdo? Dice, el nodo del programa de bloques se ejecuta cuando recibe todas las entradas requeridas, ¿no? Entonces yo tendría un sumador, un restador y me daría un resultado. Y yo aquí pues podría ir ejecutando, pues por ejemplo, una variable aleatoria. Podría meterle una señal sinusoidal con dos números, una división entre ellas y me daría un resultado. Es decir, este me permite trabajar con datos de una forma un poquito más divertida. Luego tengo este aplicativo que sí que se sigue usando y se usa bastante, sobre todo en matemáticas y avanzadita. Tenemos MATLAB, ¿de acuerdo? Que vendría de Matrix Laboratory, laboratorio de matrices. Es un lenguaje de alto nivel y un entorno interactivo que permite realizar tareas de cálculo complejas de forma más rápida que con los lenguajes de programación C, C++ y Fortran. Ha sido desarrollado por MathWorks, ¿vale? Y trabaja tanto para Unix como para Windows y demás. Este programa es complejo de llevar, ¿de acuerdo? Es un programa que da sus problemas. Y bueno, sobre todo puedo trabajar con matrices, puedo trabajar con datos, puedo meterle formulaciones, puedo meterle integrales, puedo meterle de todo. Y puedo meterle programas complejos y entrada de datos bastante complejos y me los sabe procesar. Es muy potente, es muy potente, ¿vale? Pero es complicado de usar. El típico de la Universidad de Matemáticas que se tenga que meter con el MATLAB, ¿no? Bueno, características principales, pues un lenguaje de alto nivel para cálculo técnico, es un entorno de desarrollo para gestión de código, archivos y datos, herramientas interactivas para exploración, diseño, resolución de problemas.
funciones matemáticas para álgebra lineal, estadística, análisis de Fourier, filtraje, optimización, demás. Funciones gráficas bidimensionales y tridimensionales para ver datos, herramienta para crear interfaces de usuario, funciones para integrar algoritmos basados en MATLAB con otras aplicaciones y demás. Ahí dice, desarrollo de algoritmos y aplicaciones. Dice, en el lenguaje MATLAB incluye operaciones vectoriales y matriciales que son fundamentales para resolver los problemas científicos y de ingeniería, agiliza tanto el desarrollo como la ejecución. Se puede programar y desarrollar algoritmos más rápidamente que con los lenguajes tradicionales, ¿vale? Es decir, si lo que queremos es usar cálculo matemático, MATLAB, ¿de acuerdo? Dice, bueno, y además elimina los bucles for y bueno, pues es mucho más rápido, mucho más sencillo, mucho más elegante que el C++. Así, al mismo tiempo, MATLAB ofrece todas las características de los lenguajes de programación tradicionales, que incluyen pues operadores aritméticos, controles de flujo, etc. ¿Vale? Después, obviamente, tenemos lo que sería el software libre. Software libre, básicamente, lo que estaríamos hablando serían de programas que no tienen una licencia registrada en la cual nos obliguen a pagar por ese programa. ¿De acuerdo? Eso sería el software libre. ¿Vale? Pues es la denominación del software que respeta la libertad de los usuarios sobre el producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado, redistribuido libremente. Además, sería software libre de código abierto. Suele estar disponible gratuitamente o al precio de coste de la distribución o con pago por mecenazgo, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, el Dev C++ es libre, ¿vale? Bueno, es un entorno de programación. Dice, bueno, nos iríamos ya a los sistemas sensoriales aplicados a la robótica, ¿de acuerdo? Sistemas sensoriales aplicados a la robótica. Salimos ya de los temas de programación y nos vamos aquí. Dice, un robot es por definición una máquina capaz de interactuar con su entorno. Dice, si es móvil, a menos que se mueva en un espacio absolutamente acotado y preparado para él, deberá ser capaz de adaptar sus movimientos y acciones en base a lo que se vaya encontrando, porque claro, no podemos predecirlo todo. Para lograr esta capacidad de adaptación, lo primero que se necesitan es tener conocimiento del entorno. Es decir, tienen que tener sensores que le permitan entender dónde está o dónde están las cosas que están a su alrededor. En los seres humanos, el sistema sensorial es parte del sistema nervioso, responsable de procesar la información sensorial. Dice, el sistema sensorial está formado por receptores sensoriales y partes del cerebro involucradas en la recepción sensorial, por ejemplo, los ojos, más partes del córtex, el tacto, más todas las células nerviosas del cuerpo, el oído, más el oído interno y partes del córtex, etc. De los sistemas sensoriales en los humanos son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, que a su vez están, pues... esto me encanta cuando dice diseñados, dice, en base al sistema de razonamiento humano, el cerebro, dice, un robot se diseña para un conjunto de funciones determinadas y en base a estas, su sistema de procesados elegirán los sensores que estimen más adecuados. Bueno, aquí yo le diría al revés, ¿no? Es decir, hacemos lo que podemos sentir, ¿no? Es decir, pero bueno. Luego tenemos la robótica antropomórfica, es decir, robots con formas humanoides. Dice, en estos últimos años se están desarrollando robots cuyo aspecto asemeja a algunas partes del ser humano. De este tipo de máquinas están diseñadas para trabajar en entornos compartidos con el ser humano. Sobre todo también están los robots soft robots, que son robots que son, ¿cómo decirlo? Que no son duros al tacto, que no son peligrosos. Es decir, que en el contacto con un ser humano, en el caso, claro, y tú imagínate un robot que coge una pieza del punto A y lo deja en el punto B. Claro, fíjate que ese robot es metálico y que pesa 500 kilos. Cuando coja la pieza A y la lleve al punto B, como pases por en medio, te puedes hacer mucho daño, te puedes llevar un tremendo golpe. Pero si ese robot, en vez de ser rígido metálico, pues es acolchado, aunque te lleves un impacto, y además tiene sensores en la superficie de presión, por lo que si empieza a notar presión pues a lo mejor te da un pequeño impacto, pero no te hace daño. Eso es un soft robot, por ejemplo. Bueno, pues aquí nos habla de los brazos humanoides y demás. Además de la industria del ocio, el uso principal de estos mecanismos es sustituir al hombre en determinadas tareas complicadas, duras o que supongan peligro, o repetitivas, ¿vale? O superar al hombre en algunas tareas que pueden hacer ellos de forma mucho más rápida.
en procedimientos secuenciales, por ejemplo. Dice, en definitiva, la principal especificación que debe cumplir un robot, como cualquier otra máquina, es la seguridad y la productividad. El uso de un robot debe ser seguro para las personas que estén cerca. La actividad que realiza el robot debe ser segura para las personas próximas. Es decir, un robot no puede causar peligro a la gente que está trabajando en su entorno. Por ejemplo, las unidades móviles en las plantas de producción de automóviles se detienen si detectan una persona que se coloca en el camino. Por eso está terminantemente prohibido colocarse en medio del camino de un EVA, porque básicamente lo paras. Y a lo mejor incluso se para hasta el punto de decir, no me vuelvo a arrancar hasta que no me pulsen el botón de seguridad de que todo está libre. Y eso pues puede tardar un par de minutos hasta que venga una persona que sepa que ha de tocar. Una de las razones de asemejar algunos sistemas robóticos a la fisiología humana, especialmente los brazos articulados, es porque se ha comprobado que de este modo se adaptan mejor para realizar tareas de manipulación de objetos. Es decir, como más o menos todo lo que hay en la industria lo hemos hecho pensando en nosotros, es muy fácil poner un robot que se parezca a nosotros de alguna forma y seguirlo haciendo, seguir que haga, hacer que siga haciendo nuestro trabajo. Entonces es muy fácil adaptarlo, o mucho más fácil adaptarlo, que no crear toda una nueva máquina con un nuevo sistema que no sabemos todavía cómo ha de ser para hacer algo que no sabemos exactamente cómo lo hará con esa máquina. Es complicado. Bueno, tenemos los sistemas sensoriales en robótica. Dice, se recuerda que un sensor es el dispositivo que dispone de algún elemento o mecanismo que le permite transformar una magnitud física, como por ejemplo la luz, el ruido, una presión y tal, en una señal eléctrica. El sistema que recibe la señal de un sensor, en definitiva, procesa una señal eléctrica cuyos parámetros son función del parámetro físico al cual está siendo sometido. Un transductor, de forma general, es el dispositivo que transforma o convierte una magnitud física en otra. En el campo del control programado se emplea también el término actuadores para designar transductores que transforman energía eléctrica en otra magnitud física. Dice, aunque no se ha comentado, es evidente que un sensor es un tipo de transductor o el que transforma un parámetro físico en otro. Esto lo hicimos en temas anteriores. ¿Vale? Entonces tenemos muchos tipos de sensores, pues de posición, de esfuerzo, sensores de desplazamiento, pero bueno, que podemos leer cualquier cosa, es decir, la distancia, la velocidad, el campo magnético, podemos ver cualquier cosa que necesitemos, que consideramos que es necesario medir. ¿Vale? Luego, obviamente, pues sensores para robots. Dice, a continuación se exponen los sensores más relevantes, los captadores fotoeléctricos, las cámaras, básicamente. ¿Vale? Los sensores de contacto, súper necesarios. Es decir, necesito una máquina que sepa exactamente cuándo está tocando una pieza. Pues necesito un sensor de contacto. Sensores por ultrasonidos, ¿vale? Que sería básicamente similar al fotoeléctrico, ¿vale? Luego tengo los captadores de esfuerzos, ¿vale? Sobre todo cuando está muy tensionado, cuando tengo una galga tensiométrica, ¿vale? Los sensores de presión, los sensores de deslizamiento para saber en qué posición está, acelerómetros, sensores de vibraciones, GPS incluso si quiero que naveguen por el exterior, caso de los coches estos Teslas y demás. Y bueno, después también tendremos que tener en cuenta que nosotros, además de sensores, podemos tener actuadores. Y claro, los actuadores, pues ya os podéis imaginar, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Dice, los actuadores utilizados en robótica pueden emplear energía neumática, hidráulica o eléctrica, pero nuestros sistemas presentan características diferentes, ¿no? Siendo preciso evaluarlas pues por separado, según la potencia, la controlabilidad, el peso y el volumen, la precisión, la velocidad, el mantenimiento, el coste, ¿vale? Obviamente, pues, como siempre, ¿no? Es decir, los actuadores neumáticos pues emplearían aire comprimido, son muy indicados en el control de movimientos rápidos, muy usados en la industria. Los motores hidráulicos son recomendables en los manipuladores que tienen gran capacidad de carga. Las grúas, por ejemplo, sería el típico caso de la pala articulada, ¿vale? Los motores eléctricos son los más utilizados y fáciles de controlar, pero bueno, dan algún problema que otro, aunque son muy precisos con el sistema paso a paso. Y bueno, para conclusión de esto, dice, los ordenadores personales son idóneos para integrar sistemas de control programable. Para ello requieren periféricos y dispositivos que permitan la interconexión de elementos transductores externos que faciliten al sistema de control interactuar con el entorno.
También son necesarios programas y aplicaciones informáticas que incluyan funciones de control para acceder a los periféricos, funciones matemáticas para procesar los datos obtenidos. Y bueno, también la parte de los robots, que los robots son, primero, cada vez más usados en la industria y segundo, no dejan de ser grandes sistemas controlados. Por lo tanto, se regirían a través de todo el sistema de controles que ya hemos ido hablando. Y además son de lazo cerrado y además son muy complejos. Así que bueno, con esto terminamos el tema 70, así que nos despedimos de la gente de YouTube, chicos. Bueno, muchas gracias los que habéis estado hasta aquí viendo este directo ya cuando lo suba este vídeo. Y nada, recordaros que este es el tema 70. Ya solo queda terminar con el tema 71 y habremos terminado de hacer todo el temario de tecnología para la preparación de las oposiciones de secundaria. ¿De acuerdo? Así que bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo, sé que ha sido un poquito más duro. Este es el último tema de control, realmente llevamos como 10 temas hablando de control y ya era un poquito repetitivo. Si os ha parecido que en algún punto he pasado muy rápido sobre alguna cosa es porque ya la llevamos hablando en otros temas, así que os recomiendo que os vayáis a los otros temas y bueno, nada, muchas gracias a todos. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, compartid, suscribiros al canal y nos vemos aquí un día más en el canal de Mar de Curiosidad. Un saludo y buena prueba.